Bueno, comenzamos con el segundo bloque de la segunda clase de física para el CBC, para exactas e ingeniería. Te dejo acá un ejercicio inventado, está bien, del enunciado con sus consignas. Te pido que pongas pausa, lo copies y bueno, trates de hacer un dibujito a ver si podemos seguirlo. Bien, entonces, como ya sabes, en los problemas de cinemática siempre tenemos que arrancar dibujando la situación. ¿Está bien? Tenemos un móvil que se desplaza en línea recta y pasa en cierto instante por un puesto policial. Grafiquemos eso por lo menos. Tenemos una línea recta y acá este punto va a representar el puesto policial. ¿Está bien? En cierto instante hay un auto que pasa por acá. ¿Sí? Ese instante yo lo puedo definir t igual 0. ¿Está bien? Eso ahora lo ponemos. Entonces, tenemos un móvil que se desplaza, ¿está bien? Aumentando uniformemente el módulo de su velocidad. Voy a hacer de cuenta que está viajando hacia la derecha, ¿está bien? Es lo mismo para dónde va. Entonces, fíjense esas flechitas verdes que están apareciendo. Esas flechas denotan la velocidad, ¿está bien? El sentido del movimiento, pero además fíjense que estoy dibujando flechitas cada vez más grandes a medida que avanza, ¿está bien? Eso significa que la velocidad va en aumento, ¿sí? Bien. También me dijeron que la velocidad aumenta uniformemente, eso significa que el móvil tiene una aceleración constante y me dijeron cuánto vale, 2 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Así que el móvil acelera hacia la derecha, ¿ok? Bueno, esto es simplemente un dibujo de lo que está sucediendo, ¿está bien? Tengo un móvil que se desplaza hacia la derecha, pasa en cierto instante por un puesto policial, ¿sí? Nosotros tenemos que definir lo que se llama el sistema de referencia, es decir, dónde me voy a parar para ver el problema, dónde pongo la posición x igual 0 y hacia dónde tomo el eje positivo del movimiento que yo voy a llamar eje x. ¿Ok? Eso es una elección arbitraria, eso es una elección que yo puedo hacer tranquilo y déjenme, por ejemplo, hacerla en el puesto policial. Voy a poner el 0 en el puesto policial. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas, en algunos ítems me están preguntando cosas respecto del puesto policial, así que creo que me va a convenir medir las posiciones respecto de ahí, ¿sí? Y déjenme tomar el eje X positivo hacia la derecha, ¿está bien? Eso tiene que estar indicado en la resolución del problema, ¿sí? Bien. Para este sistema de referencia, también vamos a definir el cero temporal, ¿está bien? O sea, en qué instante empiezo a ver el problema. Y podemos definir ese instante como el instante en el que el móvil pasa por el puesto policial, ¿está bien? Es decir, defino el evento t igual 0 en el instante en que el móvil pasa por ese puesto policial. Entonces, para este sistema de referencia, veamos cuáles son las condiciones iniciales del móvil, ¿sí? Para esto, para esta condición, yo puedo decir que el t sub 0 del móvil va a ser 0. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo abro los ojos, estoy viendo pasar al móvil, ¿está bien? Viajando por el puesto policial. Y además, fíjense que x0 es igual a 0, eso significa que cuando abrí los ojos está pasando por el puesto, ¿sí? Y ahora fíjense, estas dos cosas yo las podía definir, las puedo decidir, ¿sí? T0 y x0 las puedo decidir, van a depender del sistema de referencia. Pero V0 no es algo que pueda decidir. Esta es la velocidad con la que el móvil pasa a t igual 0, ¿sí? Y el enunciado me dice que cuando pasa por el puesto policial, la velocidad es de 10 metros sobre segundos, ¿sí? Fíjense que les chanté ya el más porque la velocidad apunta en el mismo sentido que el sistema de referencia. Por lo tanto, la velocidad inicial va a ser positiva, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos el esquema y ya tenemos el sistema de referencia elegido. Vamos a ver qué es lo que nos pide el ítem A. Fíjense que el ítem A nos pide calcule la velocidad y posición del móvil a los 5 segundos de pasar por el puesto policial. Bueno, en el esquema ya les agregué un punto que puedo llamar A, puedo llamar B, C, como quieran. Y lo que me piden es cuánto vale la velocidad cuando paso por el punto A, o sea, cuánto vale B sub A, cuánto vale la posición cuando paso por el punto A, o sea, el X sub A, sabiendo que el instante en el que paso por el punto A es 5 segundos. ¿Sí? Bien, entonces te copio acá el dibujito. Teníamos el dibujito, teníamos el sistema de referencias, así que ahora, ¿cuál era el paso que seguía? Las ecuaciones horarias, ¿no? Ustedes saben que este móvil se desplaza en línea recta con aceleración constante no nula.
Por lo tanto, el movimiento que describe este cuerpo, este móvil, va a ser un MRV, ¿sí? Entonces, una vez que yo identifico el movimiento, planteo los modelos de ecuaciones horarias, ¿sí? Fíjense que en un MRV hay dos ecuaciones horarias, una para velocidad y otra para posición, lo que vimos en el bloque anterior, ¿sí? Planteamos los modelos de ecuación horaria y ahora tratamos de armar esas ecuaciones horarias. ¿Qué significaba armar las ecuaciones horarias? Bueno, significa reemplazar las constantes de movimiento, es decir, V0, A, T sub 0, que lo definí 0 en este ejercicio, digo bien, cuánto vale X0, cuánto vale B0, cuánto vale T0, cuánto vale A y cuánto vale T sub 0 de nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de armar las ecuaciones horarias. Si se fijan en el esquema, que está bastante completo, tengo el valor de todas las constantes de movimiento que están subrayadas en rojo. Entonces, vamos a ver cómo nos queda V de t. La velocidad en función del tiempo me queda de esta forma. La velocidad inicial, que dijimos que era 10 metros sobre segundos, más la aceleración, que era dato, por t. ¿Es esto una ecuación horaria? La respuesta es que sí, porque para cada instante t que ustedes quieran, ustedes van a poder calcular la velocidad en ese instante. Por ejemplo, cuando paso por A. A los 5 segundos, con esta expresión, pueden calcular la velocidad del móvil cuando pasa por A. ¿Sí? Que es justamente lo que nos pide el ejercicio. A esta ecuación la voy a llamar 1, recuadrala porque la vamos a usar durante el ejercicio. ¿Está bien? Vamos a armar la ecuación horaria de posición. ¿Sí? Reemplazando las constantes de movimiento, nos quedaría algo parecido a esto. ¿Sí? X0 dijimos que era 0, V0 era 10 metros sobre segundos, por T, T0 era 0, más 1 medio de A. A era 2 metros sobre segundos cuadrados, y 2 por 1 medio me queda 1. Por eso puse un 1 acá y un 2. ¿Sí? Por T cuadrado. Recuadro esto porque esto efectivamente es otra ecuación horaria, porque con esta ecuación yo puedo calcular la posición del móvil para cualquier instante de tiempo que ustedes quieran. Ahora, esa posición, ¿desde dónde va a estar medida? Desde el puesto policial, ¿sí? A esa ecuación la voy a llamar ecuación 2. ¿Está bien? Bueno, hay que ponerle nombre a las ecuaciones, así cuando resolvemos el ejercicio ustedes saben de qué ecuación estoy hablando. Entonces, una vez que yo pude escribir las ecuaciones horarias como corresponde, el movimiento ya no tiene más secretos para nosotros. ¿Está bien? Esto no va a ocurrir en todos los ejercicios, pero este, por ser el primer ejemplo, sí. ¿Está bien? Así que vamos a calcular todo lo que nos pidan. En particular, nos están pidiendo la velocidad y la posición del móvil cuando pasan por A. Es decir, cuando el t vale 5 segundos. ¿Qué hay que hacer? Simplemente usamos las ecuaciones horarias. ¿Sí? Bueno, te pido por favor que pongas pausa y uses las ecuaciones horarias para responder el ítem A. ¿Sí? Bien, espero que lo hayas hecho. Te dejo acá el esquemita. Y el ítem A simplemente era usar las ecuaciones horarias en el punto A. Si lo hiciste, la velocidad en el punto A va a ser la velocidad evaluada a los 5 segundos usando la ecuación 1. Te debería quedar esta cuenta. ¿Sí? Bueno, fíjate que este segundo que tenés acá arriba se puede simplificar con el cuadrado para que te quede metros sobre segundo solo. ¿Está bien? O sea, simplifico el cuadrado nada más con el segundo de arriba. Y si hiciste la cuenta, debería haberte dado 20 metros sobre segundos. ¿Sí? Bien. Para la posición cuando pasa por el punto A va a ser simplemente la posición evaluada en t igual 5 segundos. Y acá usamos la ecuación número 2. ¿Sí? Tendrías que resolver esta cuenta larguita, ¿está bien? Pero fíjate, en este término, segundo con segundo se pueden simplificar. ¿Sí? Así que este término queda en metros, da 50 metros esto. ¿Sí? Y acá mucho cuidado porque este cuadrado va para el 5 y va para segundo. Tendríamos que hacer esta cuenta. ¿Sí? Ojo con poner el cuadrado solamente para el segundo. Pongan los paréntesis que necesiten. ¿Sí? Y acá lo que podemos hacer es segundo cuadrado con segundo cuadrado, simplificarlos, y fíjense que me queda 25 por 1 en metros. ¿Sí? Por lo tanto,
la cuenta me da 75 metros. ¿Ok? Traté de poner el detalle de las unidades. Por favor, si no entendés algo, publicar en el foro para que te podamos contestar. ¿Sí? Sea como sea, usando las ecuaciones horarias, hemos respondido el ítem A. ¿Ok? Bien, te propongo que pongas pausa y trates de responder vos el ítem B, porque fíjate que es simplemente volver a usar las ecuaciones horarias. Pone pausa y resolvelo. Bien, entonces, el ítem B nos pide en qué instante la velocidad del móvil vale 50 metros sobre segundos. Y además nos piden que calculemos dónde va a estar en ese instante. Entonces, fíjense que ahora no me dan el instante, ¿está bien? Por el que paso por el punto que yo voy a llamar B, ¿está bien? Pero me dicen cuánto vale la velocidad en ese punto. Me dicen que vale 50 metros sobre segundos. Entonces, con eso tengo que calcular el instante y la posición, ¿sí? ¿En qué ecuación horaria puedo utilizar esta información? Bueno, en aquella ecuación horaria que me hable de velocidades. Y esa ecuación es la que habíamos llamado ecuación 1, ¿sí? Entonces, si pido en la ecuación 1 que la velocidad sea 50 metros sobre segundos, la ecuación que tengo que resolver es simplemente para despejar t. Ahora, este t que ustedes ven acá no es cualquier instante de tiempo, no es una variable ahora. Ahora va a ser una incógnita, que la voy a llamar t sub b. ¿Sí? Repito, esto que ven acá, estoy usando la ecuación número 1, pero reemplazando la velocidad por el valor que me pidieron. Y con eso calculo el instante en el que alcanzo esta velocidad. ¿Sí? Bueno, es un despeje muy sencillo. Te queda como ejercicio observar que TB vale 20 segundos. O sea que el móvil tardó en llegar a B 20 segundos medido desde que abrió los ojos, o sea, medido desde que pasó por el puesto policial. ¿Sí? Bueno, no solamente me pedían el instante en el que paso por este punto que ya me ve, sino también me piden dónde estoy cuando paso por B. O sea, la posición. Te pido por favor que si no lo hiciste, pongas pausa y lo calcules. Bien, entonces, para la posición en el punto B es simplemente volver a usar la ecuación horaria número 2. ¿Sí? Evalúo a esa ecuación horaria en t igual 20 segundos. Si lo hacen, tienen que hacer esta cuentita muy parecida a la del ítem A. Segundo con segundo se simplifica. Este cuadrado va para el 20 y para el segundo. Y con las simplificaciones pertinentes debería darles 600 metros. ¿Sí? Bien, perdón que lo saqué, si quieren los dejo un ratito más. ¿Está bien? Entonces, con esta cuentita hemos calculado el instante t sub b y la posición x sub b. ¿Está bien? Bien, vamos con el ítem C. El ítem C nos está pidiendo gráficos. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacerlos en columnados, pero no voy a hacer dos gráficos como la clase pasada, vamos a hacer tres. Uno para posición, uno para velocidad y otro para aceleración. Y fíjate cómo los vamos a hacer. Los vamos a hacer en columnados, ¿sí? Primero la posición, después la velocidad y después la aceleración. La escala temporal en las tres es la misma, ¿está bien? Los números son más o menos sencillos, así que si podés, pone pausa y hace una escala apropiada, ¿sí? Bien, mientras te voy a ir copiando acá las ecuaciones horarias del móvil, ¿está bien? Porque eso es lo que tenemos que graficar. Entonces, ¿qué significa que esto está encolumnado y con la misma escala temporal? Bueno, por ejemplo, que si acá está 10 segundos, en la misma vertical está 10 segundos. Y en la misma vertical abajo está 10 segundos. ¿Sí? Si acá está 20 segundos, acá también y acá también. ¿Sí? Tracé ya esta recta porque, bueno, ahora van a ver por qué, ¿no? Ese t igual 20 segundos es prácticamente un dato del problema. Bien, la escala vertical no me interesa demasiado, los números son más o menos sencillos, así que yo voy poniendo los valores que fuimos calculando en la escala vertical. 2 para la aceleración, 10, 20 y 50 para la velocidad. Y para la posición, bueno, yo acá lo había dividido en 100 y 75 estará por acá, ¿sí? Y acá estaría 600. Bien, sabíamos que la posición del móvil a los 20 segundos era 600 metros, ¿está bien? Así que por eso puse estas liñitas.
sabía que la velocidad del móvil a los 20 segundos era 50 metros sobre segundos, así que por acá va a tener que pasar este gráfico. Y bueno, ¿está bien? Bueno, vamos a empezar de abajo para arriba, ¿está bien? Vamos a empezar con la aceleración. El gráfico de aceleración es muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo sé que la aceleración de este móvil tiene que ser constante, ¿está bien? ¿Y en qué valor? Tiene que ser constante clavada en el valor 2 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Por lo tanto, el gráfico de aceleración en función del tiempo para este móvil que viaja con un MRV es una recta horizontal clavado en el valor de aceleración que mantiene constante. ¿Ok? Bien, pasemos al gráfico de velocidad en función del tiempo. ¿Qué sabemos de este gráfico? Fíjense que tenemos acá la función que la representa, ¿no? Esto es lo que yo tengo que graficar, esta función. Como ya sabemos, esta función es una función lineal, así que su gráfico necesariamente tiene que ser una recta. Ahora, ¿qué características va a tener esta recta? Fíjense que la aceleración es positiva, así que la recta que yo tengo que dibujar tiene que ser una recta creciente. Ahora, para graficar una recta, yo necesito mínimo 2 puntos por los que yo sepa que pase, ¿sí? Entonces, fíjense que si vuelven al esquema, a t igual 0, la velocidad ¿cuál era? Era 10 metros sobre segundos, o sea que el gráfico tiene que arrancar acá, porque a t igual 0, el móvil tiene una velocidad de 10 metros sobre segundos, ¿ok? Por eso es tan importante que en el esquema figure todo, ¿sí? Y yo sé otra cosa más de este gráfico. Por haber resuelto, por ejemplo, el ítem A, yo sé que cuando t vale 5 segundos, la velocidad del móvil era 20, ¿sí? O sea que el gráfico tiene que pasar por este punto que ven acá. Entonces, acá tenés el punto 5 segundos, 20 metros. Tengo 2 puntos por donde pasa el gráfico. Sé que el gráfico tiene que ser una recta, así que trazo la recta, ¿sí? Bueno, si hiciste escala del gráfico, debería suceder que cuando t vale 20 segundos, la velocidad vale 50 metros sobre segundos, ¿sí? Más aproximadamente debería pasar por este punto que representa B, ¿ok? Bueno, vayamos ahora al gráfico de posición en función del tiempo. Yo sé que el gráfico de posición en función del tiempo tiene que ser una parábola o arco de parábola, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la función que la representa es una función cuadrática. Yo tengo que representar gráficamente esta función, ¿sí? Ahora, ¿qué características va a tener este gráfico? Bueno, ya sabemos que tiene que ser una parábola o arco de parábola. Además, tiene que ser un arco de parábola feliz, porque fíjense que la aceleración es positiva, o sea que el término cuadrático tiene coeficiente positivo, ¿sí? Así que yo tengo que dibujar una cosa así. Y bueno, ya más o menos que te dibujé algo, ¿no? Necesito puntos para graficar esta parábola. Por ejemplo, a tiempo igual 0, ¿dónde estaba el móvil? Estaba en el puesto policial, en lo que yo había llamado origen de coordenadas. O sea que el gráfico de posición en función del tiempo tiene que arrancar acá. Bueno, no me salió, pero no arrancó. Acá, ¿sí? Bien. Ahora, también sabíamos, por haber resuelto el ítem A del ejercicio, que a t igual 5 segundos el móvil se hallaba a 75 metros del puesto policial. Así que el gráfico tiene que pasar por este punto. ¿Se entiende? Y por haber resuelto el ítem B, también sé que cuando t vale 20 segundos, la posición es 600 metros, así que el gráfico tiene que pasar por este punto, ¿sí? Entonces, tengo que unir el origen, este que no me salió marcado, no sé por qué, perdón, ¿eh? Tiene que pasar por este punto, y tiene que pasar por este punto, pero no en línea recta. Tiene que ser una parábola o arco de parábola. Ahí lo tenés, aproximadamente, ¿sí? Bien, esto es un gráfico muy aproximado, a mí me salió más o menos lindo, pero porque lo hice en compu. Un comentario o un consejo. En un parcial puede pasar que te pidan que grafiques este tipo de cosas, ¿está bien? Si por alguna casualidad tenés el pulso medio nervioso, estás medio que, no sé, y el gráfico se parece mucho a una recta, pero vos sabés que es una parábola, te pido por favor que saques una flechita y aclares, señor profesor,
lo que quise dibujar fue una parábola feliz, ¿sí? Es muy importante eso, porque muchas veces sucede que tenés que graficar una parábola, el gráfico que te sale parece una recta, y si no aclaras nada, el corrector te va a anular el ejercicio porque tenías que dibujar una parábola, no una recta, ¿ok? Bueno, entonces acá tenés los tres gráficos, está bien, confeccionados para este móvil que viaja en línea recta. Aceleración en función del tiempo, una recta constante, clavada en el valor constante de aceleración. El gráfico de velocidad tiene que ser una recta creciente, en este caso, y el gráfico de posición en función del tiempo tenía que ser un arco de parábola feliz. ¿Está bien? Bueno, y el ítem D pide algo que, bueno, parece extraño, pero hicimos un cálculo muy parecido a la clase pasada. ¿Está bien? Nos pide un área. El área encerrada acá. ¿Está bien? El área encerrada entre el eje T y el gráfico de aceleración para dos instantes muy en particular, 5 y 20. ¿Sí? El área de este rectángulo. Lo resolvemos acá. El área de este rectángulo, como ya sabes, es la altura por la base. ¿Está bien? En este caso, la altura de este rectángulo sería el valor de aceleración. Sería todo esto, 2 metros sobre segundos cuadrados. Y la base sería 20 segundos menos 5 segundos. ¿Sí? Si haces la cuenta, eso te da 30 metros sobre segundos. Bien, ese número a mí mucho no me suena, creo que no apareció en todo el problema, pero la unidad es sospechosa. Fíjense que el área que estoy calculando es metros sobre segundo. Eso da un indicio de que entonces el área bajo la curva aceleración en función del tiempo está relacionado con la velocidad. ¿Está bien? Bueno, te pido por favor que te fijes. Fíjate, yo acá calculé el área encerrada entre t igual 5 y t igual 20 segundos. Vayamos hacia arriba y veamos qué pasó con la velocidad. La velocidad a los 5 segundos era 20 metros sobre segundos. Y la velocidad a los 20 segundos, fíjate que era 50. Bueno, mira esto. ¿Qué pasó con la velocidad entre 5 y 20? Aumentó. La velocidad tuvo que aumentar. ¿Y en cuánto aumentó si pasó de 20 a 50? Aumentó en 30 metros sobre segundos. Es decir, fíjate que este área que calculé no me dio una velocidad, sino que me dio cuánto se incrementó la velocidad entre estos puntos A y B. ¿Sí? Entonces, lo que me da el área bajo la curva aceleración en función del tiempo, entre dos instantes cualesquiera, es la variación de la velocidad entre dichos instantes. ¿Está bien? Es una propiedad muy parecida a la que vimos la clase pasada, pero en lugar de área bajo la curva velocidad, esto va a ser área bajo la curva aceleración. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir, pero ahora te lo voy a anotar. El área bajo la curva aceleración en función del tiempo entre dos instantes cualesquiera me da la variación de velocidad entre dichos instantes. ¿Está bien? Este área me da cómo cambió la velocidad entre esos instantes. ¿Está bien? Entonces, te enuncio la conclusión que es súper importante. ¿Está bien? El área encerrada por el gráfico A de t y el eje t entre dos instantes t sub a y t sub b nos da la variación de velocidad que sufre la partícula entre dichos instantes. Antes que me corrijan, acá hay un el que no corresponde, ¿sí? Entonces, esto es una propiedad muy importante, si querés poner pausa para copiarlo, pero esta propiedad se puede escribir de una manera un poco más formal, ¿está bien? Con los tecnicismos que tiene la matemática, en particular con la integral definida. La variación de velocidad entre dos instantes se puede escribir como la integral entre t sub a y t sub b de la aceleración en función del tiempo. ¿Está bien? Pero eso no quiere decir otra cosa que el área encerrada entre el eje t y el gráfico de aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Bueno, estas propiedades que estamos enunciando, que enuncié una muy parecida a la clase pasada, son cosas que tenés que saber. ¿Está bien? Y que van a aparecer más adelante, ya en términos más formales todavía, cuando, bueno, veamos movimientos con aceleración variable. ¿Sí? En particular, esta propiedad que te estoy enunciando
vale incluso si la velocidad o la aceleración no son constantes. ¿Está bien? O sea, en realidad acá debería decir aceleración. ¿Está bien? Esta propiedad vale incluso si la aceleración no es constante. Bueno, espero que hayas entendido el ejercicio. Si hay cosas que no, si hay cosas que no entendiste, por favor, ponelas en el foro para que te podamos contestar. ¿Sí? Es muy importante que consulten y tengan respondidas sus dudas.